Hoy, Día de Reyes, quería compartir con vos una reflexión que me vino a partir de la lectura de una obra muy bella, muy profunda, de quien fuera Papa Benedicto XVI, que escribió una hermosa vida de Jesús, es el gran testamento que Él nos dejó, y que dentro de esa serie de escritos, de libros dedicados a la vida de Jesús, tiene uno pequeño referido a la infancia de Jesús, una serie de reflexiones muy bellas, muy profundas, muy poéticas, como todo lo que Él escribe, al mismo tiempo que con un gran contenido, no es una poesía que se queda en imágenes, en sentimentalismos, sino que es realidades profundas escritas con un gran espíritu poético, con gran sentido de la belleza y con mucho fundamento. Bueno, justamente leyendo sus escritos sobre la infancia de Jesús y sobre el día que hoy nos compete, el Día de Reyes, denominado en la liturgia Epifanía, manifestación del Salvador, manifestación del Logos de Dios, Logos que leímos el domingo en la liturgia que se hace carne, se manifiesta hoy a los sabios de Oriente. Estos sabios que vienen de una zona lejana, que esperaba, representa la humanidad expectante, la humanidad que está ansiosa, con una buena ansiedad, por recibir la llegada del Salvador. Así como el día de Navidad veíamos a los pastores que representan ese resto de Israel, que esperaba el cumplimiento de las promesas de los profetas del Antiguo Testamento, estos magos del Oriente que siguen esta estrella misteriosa, esta luz, ¿no? Todo en Navidad está lleno de la luz. Pues bien, estos magos del Oriente representan a esos pueblos, a esa humanidad que esperaba, que está expectante, justamente esperaba al Salvador, esperaba la redención de la condición humana. En el relato que nos presenta Mateo, el Evangelio de San Mateo, este relato, esta historia de los magos está relatada en San Mateo, no está en Lucas, no está en Marcos. En Marcos directamente no aparece la infancia de Jesús. Y en San Juan lo que aparece es el misterio del Logos, el Logos que se hace carne. Pero en Mateo nos pone este relato. ¿Y quién aparece como contrafigura de los magos? Aparece Herodes, este ser nefasto, perverso, cruel, que finge, es hipócrita, finge interés por el niño que ha nacido. Sí, vayan, adoren al niño y cuéntenme, así yo también voy a darle mi homenaje. Mentira. Él quería saber dónde estaba este supuesto rival suyo para eliminarlo. Y cuando los magos, anoticiados de la crueldad de Herodes y de los planes de Herodes, se retiran por otro camino, Herodes se enfurece y manda asesinar a los niños de Belén, queriendo matar al pequeño Jesús. Pero José, inspirado en sueños, decide retirarse de Belén. Dice el Evangelio que se fueron a Egipto y establece ahí el relato evangélico un paralelo con la historia de Moisés, de Egipto, Moisés en Egipto, y los niños también que eran perseguidos en Egipto cuando nace Moisés. Bien. En el relato de Lucas hay otra figura que aparece como
no digamos contrapuesta a Jesús, pero muy ligada al nacimiento de Jesús, que ese es el emperador César Augusto, la figura, máximo poder en aquel tiempo, el emperador, el primer emperador de Roma, el primero que asume el título de emperador, luego de una serie de guerras civiles, de crisis muy grandes que había tenido la República Romana, se pone prácticamente todo el poder en manos de un hombre. Ya lo había intentado su tío Julio César, aunque murió asesinado, víctima de las conspiraciones del Senado, que no quería perder sus privilegios, pero bueno, Augusto es el que hereda a Julio César y el que comienza la constitución de este imperio con un emperador a la cabeza y que se va a prolongar muchos siglos, incluso el título de emperador seguirá mucho, mucho tiempo más. Bien, y bueno, Jesús nace justamente en Belén por un decreto del emperador Augusto. Pero a mí acá lo que me interesa es ver cómo aparece junto a la figura del Redentor, del Salvador, del niño que viene a traer la plenitud a la humanidad, un niño que viene a religar nuevamente al hombre con Dios, religar religión, un niño que viene a cumplir una misión religiosa, la figura de estos otros poderes de la época, Augusto, César Augusto el emperador, y Herodes, este tiranuelo, este reyesuelo, que estaba allí decorativamente y al que el poder romano respetaba y lo mantenía ahí como para tenerlo tranquilo, pero que en realidad no ejercía ningún poder más que la satisfacción de sus veleidades, de sus deseos, de su ambición, pero poder muy limitado, pero con todos los privilegios que tenía el poder en ese tiempo y que ha tenido en todos los tiempos. ¿Qué estoy queriendo decir con esta contraparte, ¿no?, de Jesús por un lado, Herodes o Augusto por otro? Que en la historia aparecen como dos grandes realidades. Una realidad religiosa representada por el pequeño Jesús, una realidad política representada por Herodes o por Augusto. Algunos dicen iglesia y Estado, podríamos estar hablando. Bueno, lo que pasa es que el término Estado es mucho más reciente, se refiere a ciertas formas políticas más propias de nuestro tiempo. Por ahí traspolar el término Estado a aquel momento no sería lo más correcto, pero bueno, estamos hablando de dos realidades, un poder político y una realidad religiosa, que luego, a partir del niño Jesús, el pequeño Jesús, luego el adulto Jesús, el Jesús muerto y resucitado, se constituye en torno a los seguidores, a los apóstoles y aquellos que están alrededor de Jesús, la iglesia primitiva, la primera comunidad cristiana, aquellos que fueron convocados, cajal, aquel término veterotestamentario, que luego traducimos al griego como eclesia, iglesia, y bueno, tenemos esta realidad de la iglesia naciente en aquel viejo imperio, va a convivir en aquellas realidades, va a tener sus tensiones y sus adaptaciones dentro del mundo político de la época, pero constituye una realidad diferente al poder político. Si bien en distintos momentos de la historia se intentó uniformar, unificar, confundir ambas realidades. Digamos que en la ciudad antigua, en el mundo antiguo, religión y política se superponían. El poder político era al mismo tiempo un poder religioso. Hay un texto muy hermoso de un escritor francés de finales del siglo XIX, Faustel de Coulanges, que se llama La ciudad antigua, donde él describe cómo era la vida en la ciudad antigua. Comienza describiendo la ciudad a partir de las comunidades familiares, patriarcales, una mala palabra usar hoy el término patriarca, ¿no? Y
como el patriarca, aparte de ser el jefe de la familia, era el sacerdote, era la autoridad familiar o de la tribal, si es una estructura mayor, o del pueblo, y al mismo tiempo ese poder patriarcal o político encarnaba un poder religioso. Con el cristianismo no pasa eso, no se integra totalmente al poder religioso. El imperio en sus inicios persiguió a la iglesia naciente, luego tuvo momentos de persecuciones, momentos de paz, tuvo aquella iglesia, hasta que Constantino da libertad, comienza una etapa nueva, comienza la cristiandad medieval, y la característica propia de la cristiandad medieval entre el siglo V y el siglo XV es la coexistencia de estas dos realidades, la realidad imperial o monárquica o de poder feudal y la realidad eclesial, como un momento, ya digo, de confusión, de papo-cesarismo, cuando los papas intentaron dominar sobre el poder político, o de césaropapismo, cuando los emperadores del Sacro Imperio intentaron controlar y elegir a designio a los papas, o más adelante, ya constituidos o en proceso de constitución de los estados modernos, ya en la modernidad, tiempo del primero de las monarquías absolutas, del absolutismo monárquico ya en pleno siglo XVII, en tiempos, por ejemplo, de Luis XIV, el galicanismo. Pero ya en el XVIII, con la Ilustración, aparece un personaje como Rousseau, que siguiendo esta línea de la modernidad, pero llevándolo a un extremo, va a hacer una crítica profunda del catolicismo, del cristianismo en su versión católica. ¿Por qué? Porque separaba, distinguía la realidad eclesial de la realidad política. Y Rousseau decía que el Estado, que representa a la voluntad soberana, ¿no? Debe representar también un poder religioso. Es el origen de los totalitarismos modernos. Este Rousseau, que muchos presentan como el padre de las democracias modernas, democracias, digamos, entre paréntesis, que muchas veces son totalitarias, es también el padre de todo tipo de totalitarismo moderno, desde el momento en el que él plantea la necesidad de que el poder político y el poder religioso se identifiquen. Es una crítica muy severa del catolicismo por haber distinguido, como él dice, es un monstruo de dos cabezas, aquella realidad que fue la cristiandad, ¿no? Bien, más allá de todo, digamos que el cristianismo, Jesús mismo distinguió, dijo dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pagó el impuesto, aparece a un relato evangélico en el que Jesús paga el impuesto, y es verdad que ambas realidades se distinguen. Y es importante distinguir ambas realidades, no porque haya que darle un poder político a la Iglesia, al poder religioso o a la realidad religiosa. La Iglesia está para iluminar, para guiar, para orientar. Por supuesto que tiene sus estructuras humanas, muchas veces con los problemas y los peligros propios de las estructuras humanas, digámoslo, con las corrupciones propias de las estructuras humanas, pero más allá de eso, la Iglesia con su misión religiosa tiene que orientar, guiar, iluminar. No está para imponer, pero sí para iluminar. Y el poder político está para gobernar. Y debe gobernar en base al derecho. Derecho, y esto es importante decir hoy, esto es lo que hay que decir hoy, que el poder político no crea, que el poder político puede interpretar y aplicar en un momento, pero el derecho es anterior a todo poder. Si no es un totalitarismo, es un abuso, es que el poder crea lo que le parece bien, como en la antigüedad Herodes decidió matar a los niños y bueno, era el que tenía el poder y para él tenía el derecho de hacer eso. Era su poder absoluto, sin límites, derecho de vida y muerte sobre los ciudadanos. Un horror.
Y hoy día este Estado moderno, entre comillas democrático, tiene el poder de crear el derecho falso, no tiene ningún poder que debería interpretar y aplicar el derecho, y entonces establece como un derecho el aborto, la eutanasia, el Estado legislando, imponiendo su derecho de vida o de muerte sobre los ciudadanos, sobre los individuos. Vemos cómo hay que volver a esta sana distinción y reconocer los límites que tiene todo poder. Benedicto XVI, en un diálogo muy profundo que tuvo con Habermas, un filósofo secular, enseñó que la razón debe iluminar a la fe y debe orientar la fe y debe incluso, no a la fe, sino al pensamiento religioso, debe someterlo a crítica de algún modo cuando ese poder religioso se sale de sus carriles o ese pensamiento religioso sale de sus carriles y se convierte en fanatismo. Entonces ahí está la razón, una razón ilustrada. La ilustración de algún modo, en el buen sentido, buscó eso, bien entendido. Sabemos que hubo una razón anticristiana, una ilustración anticristiana, pero interpretémoslo bien, cuál será la función de la razón. Pero, dice Benedicto, con la experiencia de la historia, esta mente tan ilustrada, era Ratzinger en ese momento, no era papa todavía, la religión, la fe, debe también iluminar y criticar las desviaciones de la razón, porque los grandes males del mundo moderno y del siglo XX, las destrucciones provocadas por las guerras, por bombas atómicas, por ideologías perversas que han masacrado seres humanos, vinieron justamente de una exacerbación de la razón. No eran ideologías fundadas en principios religiosos, fueron justamente ideologías fundadas en una razón torcida que se salió de sus cauces. Y entonces Benedicto Ratzinger muy bien viene a hacer la crítica de esa razón desorbitada. La razón en su momento hizo la crítica de la religión, del fanatismo, de situaciones históricas que no deben volver a repetirse, excesos en la represión religiosa, que los ha existido, pero la razón luego, en el siglo XX, nos demostró que sin una iluminación puede cometer excesos y horrores muchos peores que aquellos que se habían cometido en tiempos en los que predominaba la religión. Ambas, razón, religión, deben iluminarse, deben acompañarse y deben ayudar a hacer la vida humana más humana.